Bueno, Miguel, hoy nos vas a hablar de cómo se le saca también, de qué rentabilidad también tiene el agua. El agua ha sido una novedad porque ya se le considera como un producto bursátil al agua. En Estados Unidos ya empezó a cotizar en el mercado de valores, en Wall Street, dentro del mercado de futuros. Esto es algo que ya se veía venir, no es algo necesariamente que no fuera a suceder, pero las intensas lluvias que sucedieron los intensos incendios y las pocas lluvias que hubo en California en este año afectaron la actividad agrícola. Si nosotros separamos al estado de California de Estados Unidos y lo hacemos un país, sería la quinta economía del mundo. Y uno de sus pilares es la producción agrícola, porque ellos producen mucha fruta, muchas legumbres, tienen una producción de vinos también bastante importante. ¿Y qué es lo que hicieron? Fue asegurarlo en el mercado de futuros. ¿Qué es el mercado de futuros? Es algo tan sencillo que nace en el siglo XIX para proteger al productor, como comprar en precios de hoy lo que vas a tener en el futuro. Era extraño que el agua no se considerara un commodity cuando se utiliza para regar los sembradíos, ¿verdad? Pero ante esta escasez se llegó a esa decisión. Entonces, por ejemplo, los productores agrícolas que hoy compren sus primeros volúmenes de agua, lo van a pagar en un precio de acuerdo a la cotización de, no tengo la cotización, pero van a comprar 1.202.233 metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros de agua. A ver, entonces, sus proveedoras de agua, estamos hablando de agua que se usa en la producción, no esta agua que yo estoy tomando ahora. Claro. Entonces, yo productora, con mi proveedor ya hago un trato a futuro. Sí. Le digo, hoy poneme un precio del agua que me vas a cobrar en la próxima zafra, una cosa así. Exacto, exactamente. ¿Y quiénes son los empresarios o las empresas de agua que entraron a cotizar? Bueno, no está manejado como empresas porque las cuencas acuíferas son del dominio público en Estados Unidos, pero el gobierno establece regulaciones y establece cupos. Incluso hay tratados internacionales con México donde, como se comparte el río Bravo, de repente en una época de cosecha en México se le da agua a México y en la época de siembra se le da agua a Estados Unidos para mantener un equilibrio en la producción agrícola. No necesariamente se les va a dar el agua, o sea, no va a llegar un señor con un camión gigante y le va a decir aquí está su agua, no. Lo que va a pasar es que el traslado a través de los acueductos, el tratamiento, todo eso va a tener un precio fijo. Por ejemplo, si costaba $500 y podía subir a 525 por motivos climáticos, por pocas lluvias, etcétera, el productor va a tener ese precio de $500, lo que a él le asegura que no va a tener un incremento en sus costos. Mucha gente se ha escandalizado y dice que se está privatizando el agua. No necesariamente, lo que se está haciendo es darle una orden porque ante la escasez se pueda tener la provisión de agua, porque es peor no tener, que se cancele a uno de los estados que produce más alimentos en Estados Unidos y eso incrementa el precio de los alimentos. Ahí sí estaría terrible. Bueno, localmente, ¿cómo eso podría darse en algún futuro? Porque nosotros tenemos acuíferos, tenemos los ríos, tenemos grandes fuentes de agua, reservorios de agua. Y este año realmente la sequía afectó muchísimo a muchos sectores, tanto por los que trasladan los productos, entonces el estiaje fue un problema, y por otro lado también para el agro en sí. ¿Cómo podría darse ese mismo tipo de negocio aquí en Paraguay? ¿El gobierno debería hacer la operación entonces? Bueno, aquí desde que se realizó el Foro Mundial del Agua por ahí del 2007-2008, ya se hablaba de Paraguay como uno de los países con el acuífero Guaraní, con el acuífero Patiño, que mayores reservas de agua dulce tienen, que es el agua que consumimos los seres humanos. El agua abunda en un 70% en la superficie de la Tierra, pero solo el 10% es apta para consumo humano, porque la demás es agua de mar, es agua salada. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, en primer lugar habría que preservar. Desde hace más de 10 años se está hablando de las filtraciones de mercurio al acuífero Guaraní. Eso es contaminación y eso envenena el agua y no la hace apta para el consumo humano. También los tratos que se han hecho con grandes empresas consumidoras de agua, como productoras de gaseosas, de cervezas, que realmente prácticamente les sale gratis el agua que utilizan, ¿no?
La contaminación, aquí tenemos muy pocas regulaciones ambientales y las pocas que hay no se cumplen. Prácticamente vemos cada semana que hay un cauce hídrico o un manto acuífero que se está contaminando. En localidades específicas, por ejemplo, tienen problemas con las arroceras, Sí. porque las arroceras tienen que usar el agua, pero si está muy bajo el nivel del agua, no tienen forma, deberían parar su producción, pero muchas veces eso no ocurre y las autoridades ahí ambientales no están para ir a Claro. sancionar correspondientemente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es una regulación eficaz. Después tendríamos que ver cómo se pone en el mercado de valores, crear el mecanismo para que se cree. Ya hay mercado de futuros monetario en Paraguay, entonces el mercado de futuros agrícolas sería una consecuencia, pues digamos, natural dentro de esta evolución de los mercados, pero evidentemente habría que hacer tecnificación, tendríamos que crear una estructura hídrica acorde, porque por ejemplo, muchas veces tenemos abundancia de agua, pero muchos regados de sembradíos son de temporal. Entonces, es una ironía que teniendo tanta agua a disposición en el Paraguay, mueran cosechas por lo que no llueve. De hecho que es así, dependemos del factor climático, entonces cuando están bien las lluvias, fantástico, es decir, y la infraestructura, uno se pregunta en la infraestructura para tener sistemas de regadíos, ¿será que no es aplicable a todos los casos por el hecho de que resulta no rentable para algunos rubros? Para algunos rubros resultaría no rentable, pero aquí también intervendría una cuestión social, que el gobierno logre o que se organicen pequeñas cooperativas de productores para que ellos compren su infraestructura y ellos mismos la usen. No es imposible, simplemente hay que crear los esquemas para que todo el mundo tenga disponibilidad de esa agua, pero también necesitamos infraestructura material en caminos, en puentes, en tendidos eléctricos, en otras cosas, porque esa agua se tiene que bombear. Y si no existe la capacidad eléctrica para que haya una bomba grande que bombee el agua para regar los sembradíos de estas personas, de nada va a servir tener todo el sistema de riego si no se va a poder utilizar por falta de electricidad. Sería para los productores frutícolas básicamente, porque el productor de soja no. Sí, él no tiene ningún problema. Imagínate un problema de un sistema de regadío para todas las hectáreas de soja que tenemos en el país. Sería imposible. Pero sí se podría diversificar, porque es increíble que nosotros, por ejemplo, sigamos importando la mayoría de las hortalizas cuando aquí se podrían producir por las bondades propias que tiene el suelo. No es nada extraño que tú puedes ver en la calle que alguien tiró unas semillitas y ya hay zapallos, por ejemplo, ¿no? O sea, el suelo es muy fértil, pero no se le ha dado la importancia tanto a la preservación y distribución del agua con este sentido, y también a la generación de la infraestructura que apoye esto, porque yo podría producir y tener las más hermosas zanahorias, cebollas, todo, y si no tengo un camino de todo tiempo para sacarlas, se van a pudrir, y aunque el gobierno me haya dado la infraestructura para bombear, para regar, ahí me voy a quedar. También para almacenamiento, se necesita almacenamiento con cierto grado de refrigeración. Sería una cadena productiva muy interesante, porque serían muchísimos rubros los que intervendrían en crear esta infraestructura. Y también yo creo que ahora el gobierno debería de empezar a pedir asesoría a gobiernos que han gestionado y recuperado mantos acuíferos como el coreano, para que se puedan recuperar los mantos acuíferos paraguayos, tanto los ríos. La ciudad de Asunción, por citar un ejemplo, o el Gran Asunción, tiene muchos arroyos alimentadores que están contaminados y no se les da ese valor, se convierten en basurales. A cada rato vemos que junto a la ciclovía de San Lorenzo la gente hace sus propias limpiezas porque la autoridad municipal o no le interesa o no tiene el recurso para limpiar. Entonces, es desde una materia educativa generar esa conciencia, porque el agua se va a convertir en un activo muy preciado dentro de poco. ¿Y a nosotros de qué nos va a servir tener tanta agua si está contaminada o es inutilizable? Si tiene materias fecales, si tiene metales pesados, si tiene químicos de la industria de la carne, etcétera, etcétera. Estamos literalmente matando un gran capital sin ni siquiera pensar en el provecho que se le puede sacar. Y porque justamente eso, no vieron la rentabilidad que podría ocurrir o que podría generar, entonces bueno, descartado del análisis numérico de muchos empresarios, pero en realidad, más allá también de eso, hay una cuestión de supervivencia, incluso de fondo, independientemente de la parte económica o el aspecto económico de esto que estás mencionando, Claro. porque no es
es nuevo esto no es nuevo la contaminación de los acuíferos. Esto es algo que ya se viene hablando desde hace más de una década y que evidentemente hay autoridades del sector que no están haciendo su trabajo porque hay especialistas que vienen alertando esto que vos estás comentando aquí. Claro, porque además vamos a entender algo, muchas de las grandes empresas en el mundo son las que financian las grandes investigaciones. Por ejemplo, alguna vez yo hice una entrevista sobre celdas de hidrógeno y me decía el especialista, ¿sabes quién está pagando todo esto? Exxon, Shell, todas las grandes petroleras. ¿Por qué? Porque el petróleo va a dejar de ser energía rentable en algún momento y ellos ya se están anticipando a las energías limpias. Ahora bien, aquí el agua es un activo muy valioso que también evidentemente la iniciativa privada se va a interesar, porque tú puedes vivir sin 1 litro de petróleo, no va a andar tu auto por no tener un combustible refinado, pero sin agua no puedes vivir. Y los grandes capitales, los países que tienen escasez de agua, como los grandes países petroleros, en algún momento van a fijar sus ojos en aquellos que sí tienen disponibilidad de agua. Miguel, a ver si puedo formular correctamente la pregunta de la duda que tengo. Haces referencia al agua como parte de los insumos para el sector de la producción, pero ¿qué hay del agua como insumo principal para la generación de energía eléctrica? Hoy se cotiza la energía en sí, pero no el agua como materia prima. ¿Eso también podría darse o no? Bueno, aquí ya podríamos entrar en un conflicto con diferentes ecologistas que dicen que las presas realmente están perjudicando más los ecosistemas de lo que les están beneficiando. Aunque nosotros tenemos a las 2 hidroeléctricas más grandes, sí, el daño que se hizo a la ecología al construirlas, básicamente está creando un conflicto sobre si esa producción de energía es realmente limpia o no. Pero el agua para esa producción se podría cotizar. ¿Por qué? Porque está canalizada. Evidentemente ahora tenemos, y aquí habría que poner ojo, porque como Brasil, ya hemos visto, está sobre la energía de Itaipú con mucha fuerza, y ya tuvimos un vendedor brillante que quiso vender la hidroeléctrica, también podría suceder que Brasil comience a regular esa agua y decirle a Paraguay, bueno, como tú solo necesitas tantos metros cúbicos de agua para generar tu energía eléctrica, te voy a dar esa agua, pero esa agua también riega, esa agua sirve para abastecer casas, etcétera, etcétera. Entonces sí habría que ponerse a hacer un estudio bastante serio sobre todas las implicaciones que puede tener el hecho de que alguien aproveche los 2 tratados binacionales, no solo para el uso de energía, sino para el uso del agua, y que Paraguay proteja las aguas que están dentro de su territorio y la dosificación que puede hacer para estos 2 proyectos compartidos. ¿De qué estamos hablando, Miguel? Todavía estamos nosotros peleándonos por lo que nos paga Brasil o por lo que nos paga Argentina. Sí, estamos muy, muy atrás de todas estas proyecciones. Pero bueno, es interesante también debatir y poner a conocimiento de la audiencia lo que se podría hacer y no se hace. El problema es que la autoridad ni siquiera tiene idea de cómo hacerlo. Si tú vas y ahora y se lo planteas al Ministerio del Medio Ambiente, no te van a poder responder. No, Meriel le plantearía a Hacienda en todo caso. También, o alguien más entendido. Lo que pasa es que hay que hacerlo todo en conjunto, como decíamos el otro día, de que hay cosas que se tienen que encadenar entre todos los sectores. O sea, como la redistribución de recursos a la educación, no solo la tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, la tienen que hacer ya con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación por los tipos de condiciones que generó la pandemia. En este sentido también, porque los bienes del país es como los bienes de tu casa, afectan en todos. Si tú no pagas un servicio, se afecta todo el funcionamiento de tu casa. Aquí, si el agua no comienza a verse una visión de futuro sobre su manejo y regulación, se va a ver afectado el país en muchos sentidos. O alguien se va a aprovechar y va a poderse quedar con un recurso que podría generar aquí mucho dinero para impulsar el desarrollo social del país. Pero eso ya es como soñar, porque ahora mismo nos puede llamar una persona y decir, oiga, yo tengo 3 semanas sin agua porque el ESAP no es capaz de reparar una cañería que se rompió o la bomba se descompuso. O sea, tenemos que comenzar prácticamente desde cero.